Buenas noches. Hoy, miércoles, en Biblioteca para Sanar el Alma, hablaremos de la adolescencia y cómo manifestar un adolescente feliz en casa. Recuerda que aquí el cambio se escribe con Y, porque solo puedo cambiar yo. No puedo esperar que nada más cambie para que yo sea feliz. En virtud de eso, he decidido entrar al mundo de la adolescencia, puesto que definitivamente en ellos reposa la responsabilidad de un mundo diferente. ¿Y dónde se forja ese mundo? En tu casa, en tus manos, con tus valores, porque luego, al salir de nuestros hogares, nuestros hijos son quienes harán vida allá afuera, en una sociedad que requiere que nosotros nos integremos a ella y ella a nosotros, con lo que demanda valores, creatividad, responsabilidad, amor, comunicación, entrega, entendimiento. Y todo eso es lo que tenemos que tener claro cuando tenemos hijos y cuando entran en la etapa de la adolescencia. Hoy voy a hablarles de 3 aspectos fundamentales para que ustedes puedan tener una comunicación con sus hijos eficaz. Y esos 3 aspectos pasan por entender, en primer lugar, de qué va un embarazo. ¿Qué pasa en ese feto que luego va a ser el milagro de la vida? ¿Qué pasa con ese niño o esa niña que luego va a ser adolescente? Me voy a pasar por los estadios más tempranos del desarrollo para luego contarte lo que realmente necesitas saber medularmente para poder tener una buena comunicación con tu hijo o con tu hija, con tus hermanos adolescentes, si eres docente. Todas las personas que estamos rodeadas de adolescentes requerimos dominar cierta información porque simple y llanamente, muy probablemente, no la tenemos porque no la traemos de nuestros padres y nuestros padres no la traían de nuestros abuelos. Así que voy a comenzar, en primer lugar, bajando el volumen, porque ya hice la introducción. En segundo lugar, leyéndoles o dándoles una frase de Platón. Los que me conocen saben que soy también estudiosa, apasionada de la filosofía, porque en ella encontramos asidero, encontramos calma y encontramos respuestas. En la filosofía encontramos respuestas. Platón dice: la adolescencia debe ser exenta de 2 cosas o de 2 excesos: cariño y severidad. Por tanto, o en tanto que, debe ser cariñosa o cariñoso, pero no en exceso. Y debes, por supuesto, ser severa o severo, pero tampoco en exceso. Ahora quiero que quienes están aquí, muy probablemente todos, viven en un hogar, viven con algún familiar, muy probablemente algunas personas vivirán solas, pero quiero que cierren sus ojos porque voy a leer lo que en principio tenemos codificado como una familia. Y simplemente sientan mientras yo estoy leyendo. ¿Qué es la familia? Cada mañana en muchos hogares, a lo largo y ancho del mundo, los relojes de alarma suenan sobre las mesitas de noche. Las duchas se llenan de vapor y las cafeteras despiden el aroma fresco del café producido en alguna parte del mundo. A medida que transcurre el día, las puertas de los hogares se abren y se cierran, al igual que las rendijas de la casilla del correo. La pila de platos se acumula lentamente en el fregadero, esperando ser lavada y guardada en los gabinetes. A medida que la noche llega a su fin, las luces se vuelven a encender y se vuelven a apagar. Los canales de televisión cambian, las computadoras suenan y finalmente las alarmas del reloj despertador se preparan para volver a sonar. Eso, en principio, es el lugar que nos acoge a todos. Esos sonidos,
esas dinámicas, en principio, es lo que nos acoge a todos desde que somos pequeños. Pero para poder hablar del adolescente, tengo que empezar por decir algo que hoy la ciencia avala totalmente, y es la estructura atávica de nuestro bebé cuando está en nuestro vientre. Cuando me refiero a la estructura atávica o a la información atávica de nuestro hijo, es esa información que viene viajando generación tras generación hasta llegar a él, a nuestro hijo. Viaja genética y epigenéticamente. Toda la información del chosno, bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, padres, reposa en esa criatura. Así que tal como Aristóteles dijo en algún momento que el ser humano era una tabula rasa o venía en blanco, hoy día las neurociencias y la ciencia demuestra que no es así. Por ende, ahí empieza la primera responsabilidad que tenemos nosotros cuando tenemos que salir adelante en la educación de nuestros hijos. Porque todo aquello que mamá piensa, habla con papá, todo aquello que papá siente, incluso un año antes de yo ser concebida o concebido, entra en funcionamiento al instante en que el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese mismo instante sagrado y milagroso del que todavía el humano no tiene conciencia de cómo ocurre, simplemente se juntan las historias de mi mamá y de mi papá, las emociones, lo que sienten, lo que han vivido incluso un año antes de yo ser concebida o concebido. Pero más allá de eso, también en ese feto se instala el miedo de mamá. ¿Realmente mamá quería tenerme? ¿Fui planificada o no fui planificado? ¿Cómo se sienten ellos con la noticia de que van a ser padres? Allí empieza el trabajo con nuestros hijos y por supuesto con nuestros adolescentes, y ya les voy a explicar por qué. Les dije al principio del live, para los que están entrando, que voy a abarcar tres aspectos fundamentales. El primero, el biológico. El segundo, las historias y cómo hacen mella en nuestros hijos. Y el tercero, pues claves de comunicación que te pueden ayudar. Porque si ven las estadísticas que ya publiqué en mis historias, muchos padres no se saben comunicar con sus hijos. Es como una suerte de gente extraña que empieza a vivir contigo después que cumple los 13 o los 14 años. Tú eres extraño para él o para ella, y para ti también esa persona es extraña, porque simple y llanamente este adolescente o esta persona que está creciendo empieza a tener su propia historia de vida y empieza a recorrer un camino que muy probablemente, si tú no has visto, trabajado y te has mejorado en la totalidad, muy probablemente el camino que ese adolescente tome cuando abra la puerta de tu hogar sea un camino que lo lleve por caminos, y hablando camino, pero que lo lleve por senderos, para no repetir tanto camino, que a lo mejor no son los que él tenía que vivir. Entonces, pasando por el momento de la concepción, este bebé ya trae información de más de 8 generaciones atrás en el momento de su concepción. Pero no solo eso, sino que todo lo que mamá y papá sintieron, si fue recibido con felicidad ese embarazo o no, también queda impreso en la memoria biológica de ese feto, que todavía no se puede llamar bebé. Se llama bebé una vez que ha nacido, ya es un bebé, es un ser diminuto, pequeño e indefenso. Y va creciendo, y por supuesto, para no meterme en honduras o en conceptos muy profundos psicoanalíticos de lo que sucede con ese bebé desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses, voy a hablarles de lo que sucede de los 6 a los 18 meses. De los 6 a los 18 meses, ese bebé toma conciencia de que tiene un cuerpo. Algo siente, pero lo siente, mas no puede, por supuesto, descifrarlo ni describirlo, porque simple y llanamente no tiene palabras. Solamente son sensaciones que empiezan a construirlo psicológicamente. Por supuesto, esas sensaciones
vienen aunadas a nuestro primer trauma de vida, que es el trauma del nacimiento. ¿Y por qué es un trauma? Porque estamos en un lugar cálido, oscuro, donde no hay ruido, donde simple y llanamente nada nos molesta y de pronto tenemos que pasar por un canal estrecho, incómodo, con sufrimiento, con desesperación para salir a un lugar donde hay frío, donde hay luz y donde qué extraño es todo eso. Allí empieza el primer trauma maravilloso del ser humano. Y sí, amo los traumas, porque es que son la única cosa que nos da la vida como regalo para poder superarlos y en función de eso poder aprender y evolucionar. Luego que pasan llegas de ese primer trauma a los 6 meses que te vas construyendo de sensaciones, de los 6 a los 18 meses empieza una etapa que es lo que se llama en psicoanálisis el efecto del espejo, que es cuando ese niño se ve por primera vez al espejo o lo pone mamá al espejo por primera vez y de pronto, wow, tengo conciencia, allí hay un otro. Es lo que se llama en psicoanálisis el otro. Y tú te conviertes en el sujeto. Tú eres el sujeto y el otro, el que está allí enfrente, que también eres tú, pero que está en el espejo proyectándose, es lo que se llama espejito, espejito, lo que me dices eres tú. Es decir, se los traduzco en palabras de la jerga cotidiana. Sí, si lo dices porque lo tiene dentro, efectivamente, pero eso tiene una explicación científica y es esta, que ya a los 18 meses tienes capacidad de reflejarte y de preguntarte, hey, ¿qué es lo que hay ahí? Un algo, un otro. Y yo empiezo ya a entender que hay dos yo. El que vengo construyendo desde que nací hasta los 18 meses y el que de repente se me presenta enfrente. Es la primera fase psicótica que tiene una persona. A los 18 meses empieza esa fase psicótica de qué es lo que hay enfrente, qué es ese otro que está allí. Por eso es tan importante el apego seguro, el amamantar a tu hijo, el entregarle cariño y todas las cosas que ya, por supuesto, sabemos. Que las podamos hacer o no es otra cosa, pero sabemos que si buscamos la manera de hacer de la infancia de nuestros hijos algo diferente a lo que probablemente conocemos, y digo diferente porque hay que educarse para ser padre definitivamente hoy en día, es muy probable que de los 18 meses en adelante tu hijo empiece a construir esa otra fase psicológica del otro que se comunica con el yo, es decir, con él, con el sujeto, y empieza esa fase de pugna, de tensión entre mi cuerpo y lo que se refleja allí. ¿Qué se refleja allí? ¿Qué me dice él que está allí? Y entonces para yo poder encontrar allí algo que me ate a la vida, algo que me explique, yo vuelvo la mirada hacia mamá. Y vuelvo la mirada hacia mamá, y todas las que son madres aquí sabemos que cuando el bebé o el niño, tú lo estás amamantando, te mira con unos ojos que no son fáciles de describir con palabras. Unos ojos increíblemente limpios, con una inocencia, con un amor. Eso se llama en psiquiatría y en psicología el efecto Reverie, que ha sido también estudiado muchas veces. El efecto Reverie es cuando madre e hijo comunican sus miradas y ese es entonces el primer arraigo del niño, ese primer amor. Es un amor instintivo que además cuando el padre se acerca a besar a mamá porque la quiere o lo abraza o abraza a mamá con el niño arriba, aquí abrazado, el niño siente furia y también ahí se desata el primer instinto asesino o destructivo de los seres humanos. Así que, como verán, el ser humano viene de empezar como animal, como lo es de hecho, y lo que nos va construyendo es este conocimiento de cómo funcionamos realmente. Entonces, el niño ya a los 18 meses tiene los dos movimientos más intensos
que puede tener un ser humano, el del amor, que lo puede sentir a través de la comunicación con la mirada con mamá, y el de miedo porque se la quiten y entonces sentir la necesidad de destruir al otro porque le quitan el amor. En esencia, esas son nuestras dos primeras emociones básicas, amor y miedo. Luego están la alegría y la tristeza, pero que ya son parte de la conducta, que no son parte de lo instintivo. Hasta aquí les comento esta primera parte de lo que es un niño, un hijo, porque debemos conocer estas fases biológicas de desarrollo psicológico, subconsciente de nuestros hijos y de todos los niños y de todos los adolescentes, seas padre o no, si eres docente o si eres tía o tío, es importante conocerlo porque incluso para ti es información importante. Porque resulta que después de esa etapa, el niño se confronta con otro sentimiento, que es el sentimiento de ir abandonando los distintos yo que se van construyendo a medida que va creciendo. Entonces, a medida que este niño va creciendo, tiene que abandonar al de 1, al de 2, al de 3, al de 4. De hecho, si tú te tomas una foto de cuando eras pequeño y te ves ahora frente al espejo, la foto y tú, pues hay cualquier cantidad de capas que has mudado y cualquier cantidad de máscaras o yoes, que has formado. Pero también en ese camino has tenido que hacer procesos de duelo subconsciente porque has tenido que ir abandonando al niño de 2, al de 3, al de 4, que ya lo mandan al cole, ya le exigen tareas, ya empezamos M con amá, ya empezamos con los colores, y entonces el niño de 4 dice, ¿y qué pasó con el amor de mamá? ¿Y qué pasó con ese caluroso abrazo? ¿Y qué pasó con esto que me contenía? ¿Qué pasó que ahora me están exigiendo? Y entonces ese niño empieza a crecer abandonando esas distintas personalidades, pero recordando que él es el sujeto, es decir, el yo, y que enfrente hay un otro, que es con el que se tiene que comunicar y negociar constantemente para entonces esa pulsación de vida, que al principio se puede entender como una fase psicótica, se vaya poniendo en orden y luego entra este niño a la etapa de la preadolescencia. ¿Qué ha pasado desde el momento del nacimiento hasta los 12 años? Ha pasado todo aquello que tenía que construirte y también todo aquello que estaba dispuesto para destruirte. En este camino de construirte y destruirte que nos pasa a todos los seres humanos, pues nosotros fuimos negociando con ese otro que tenemos enfrente, esto sí y esto no. Y además lo fuimos construyendo desde las emociones básicas, el miedo y el amor. Cuando llegamos a los 12 años, tenemos que abandonar la infancia. Y allí viene el otro duelo de nosotros los seres humanos. Ahora, si tú cierras los ojos en este momento y piensas, ¿cómo eras a los 12 años? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Cómo veías a tus padres, tu casa? ¿Qué empezaste a escuchar de tus amigas, tus amigos? ¿Te empezaste a plantear alguna cosa en la vida importante? ¿Algo que querías estudiar? ¿Algo que te gustaba? Ya a los 12 años tenemos esa capacidad. De hecho, para los 12 años, y es una de las preguntas que hice en las encuestas, ya padres, madres, representantes, docentes, tenemos el deber de empezar a trabajar el plan de vida y carrera con nuestros hijos, porque ya se sabe que a los 12 años la mujer y a los 13 años el hombre, la niñez fue completamente abandonada desde el punto de vista psicológico. Entonces entramos en esa fase que ni somos niños ni somos adultos, que es la adolescencia. Venimos de atravesar todo lo que acabo de decir, pero entonces nos empezamos a desarrollar, nos empiezan a aparecer vellos en el cuerpo,
empezamos a tener intereses sexuales fuertes porque nuestras hormonas empiezan a moverse, nuestras hormonas empiezan a destaparse para que todo lo que yo voy a hacer empiece a construirse. Entonces, primer dato, nuestros adolescentes tienen impulsos sexuales que ustedes no pueden desconocer. Deben hablar sin tabú con sus hijos o con sus hijas acerca de la sexualidad, incluso antes de los 12 años. Ya hoy tenemos que hablar con muchísima responsabilidad de la sexualidad, porque ni siquiera es un tema social, es un tema biológico. Tu hija o tu hijo adolescente va a tener unos impulsos sexuales importantes en su adolescencia que tú no puedes desconocer para que puedas orientarlo. Pero además de eso, en la adolescencia empieza esa etapa que todavía ni el yo ni el otro nos hemos puesto de acuerdo en qué somos. Recuerden que yo soy psicoanalista y siempre les voy a hablar desde ese lugar que es el lugar que más amo, porque es un lugar que me explicó mejor que muchos aspectos de la psicología de qué iba la conducta. Entonces, en este momento entra esa pugna que todavía entre el yo y el otro, el yo, el sujeto, y el otro, el que veo enfrente, sigo negociando. Ahí sigue todavía una pulsación de vida y muerte importante en mi psique. Pero resulta que es que tengo las hormonas alborotadas, tengo la sexualidad desatada, pero no sé quién soy todavía. Por eso es tan importante para mí, y es algo que me planteé, y por eso estoy haciendo este live hoy, porque me estoy preparando profundamente para empezar a ayudar a los adolescentes desde los 12 años a hacer plan de vida y carrera, porque hay que hacerlo, mis tesoros, hay que hacerlo. Ya enfrentamos un mundo completamente diferente y ya no podemos ir dejando que cuando salga del bachillerato que vaya a ver, que haga un test vocacional y que entonces vaya a la universidad y que ahí vea. Eso no funciona y cada día lo veo más. Yo no soy especialista en adolescentes y he tenido que estudiar muchísimo porque muchas de mis pacientes me han dicho: quiero que atiendas a mi hijo o a mi hija. Yo no atiendo adolescentes. No, pero quiero que lo atiendas tú. Y ha sido para mí una experiencia que es la que me traigo del 2021, que me abrió la vida de una manera distinta. Ver el mundo desde los adolescentes es algo que definitivamente en esta etapa de mi vida me tomó. Y por eso me tomé hoy el tiempo de explicar con tanto detalle todo lo que he ido viendo. Para retomar el punto, porque ya pasamos el aspecto biológico y psicológico, retomo este punto en donde el adolescente todavía no sabe quién es. Entonces ese conflicto existencial del que tanto habló Viktor Frankl. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué mi mamá me manda a bañarme si no tengo ganas? Si ni siquiera sé para qué bañarse es importante. Pero ¿para qué me mandan a recoger el cuarto? Si para mí mi cuarto así es perfecto. Mis feromonas regadas por todas las sábanas, mis medias sucias, mis zapatos completamente destruidos de jugar en la calle, para mí eso es perfecto. ¿Por qué me mandan a que lo recoja? ¿Sabes? Porque requerimos tener en ese sentido un poco de flexibilidad. Como les dije al principio, Platón dijo: la adolescencia sí o sí debe estar exenta de dos excesos: el exceso de cariño y el exceso de severidad. En el medio es que tenemos que aprender a caminar. De hecho, lo dijo Jesús: la aletheia o la verdad o la pistis, la autoridad que tú tienes en tu vida, la logras cuando ni te vas mucho al hemisferio derecho ni te vas mucho al izquierdo, sino que buscas constantemente mantenerte en un balance. No me gusta utilizar la palabra equilibrio porque para mí el equilibrio en el monitor de una sala de cuidados intensivos, el punto de equilibrio es cuando ya la gente no está aquí. Entonces me gusta utilizar el balance, este movimiento que es la vida, esta danza que es la vida, entre lo que sí y lo que no, porque las dos cosas me construyen. Y esta es la primera cosa que ustedes deben tener clara si llevan adelante la crianza de hijos, o son docentes, o simplemente tienen influencia sobre algún adolescente.
o niño, por supuesto, pero hoy nos centramos en el adolescente. Porque entonces ya pasamos ya sabemos que sexualmente están activos, pero muy activos. E inventan porque si yo estoy en casa siendo muy severa o muy severo, o tengo demasiados tabúes y no hablo con claridad, estoy exponiéndolo. Señoras, señores, padres, docentes, representantes, si no hablamos con nuestros hijos, los estamos exponiendo a que le pasen cosas desagradables. Es preferible, como dice Yokoi Kenji, que yo te haga bullying a que te lo haga otro, ¿no? Entonces, es importante hablarle al hijo con claridad, por supuesto, con palabras que sean respetuosas. No, hay que buscar ayuda para esto si sientes que te sobrepasa el poder comunicarte con él, pero debes hacerlo. Luego, sabes que aparte de la sexualidad, imagínate, las hormonas alborotadas y él no sabe quién es todavía. Tiene un vacío existencial, no sabe ni para qué está vivo, ni qué va a hacer, ni qué va a estudiar, ni qué le está exigiendo la vida. Hasta hace rato se metía en un juego y competía con los amigos, ahora es el metaverso. ¿De qué va el metaverso? ¿Con qué se come eso? Tenemos una persona que está en ebullición y en confusión total. Pero además, como requiere territorialmente empezar a hacerse su espacio, su línea amarilla, a delimitar su terreno, entonces entra en conflicto con los padres. Es normal. Claro, hay adultos a los que les dura la adolescencia toda la vida. Por eso yo muchas veces digo, llegamos llegamos adultos, no sé si a grandes. Porque en esa etapa, ese conflicto con los padres se hace visible, evidente, y eso que no he entrado en temas del transgeneracional, el sistema de familia, la parte atávica, eso que traemos rodando del sistema. ¿Dónde están los tabúes? ¿Dónde están los no dichos? ¿Dónde están los secretos? ¿O dónde están las conductas de mi mamá y mi papá que como no se entienden como pareja, me toman de rehén? Esa es la otra parte que quiero que a ustedes hoy les quede clara en su cabeza y en su corazón. Este es el camino más largo de recorrer, de aquí a aquí. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo todos los días. También hay que recorrer de aquí para acá. No crean que es nada más de acá para acá. Porque si solo le metes corazón a la vida, estás completamente desvirtuado en caminar en un pensamiento recto. Si solo le metes cabeza y ciencia o estadística, también estás desvirtuado. Tienes que moverte siempre en la emoción bien canalizada y por supuesto en la razón, ¿ok? Entonces, ya vimos que tenemos un adolescente que está hormonalmente desbalanceado, completamente desubicado, no sabe quién es ni para dónde va, pero encima entra en conflicto con la madre y el padre. ¿Qué es lo que hay que hacer en este punto? En este punto hay que buscar herramientas para aprender a comunicarnos con ellos, pero no, ¿y qué hiciste hoy? ¿Qué te dijeron en el colegio? ¿Qué pasó con tus notas? O sea, ya, vamos a cambiar el disco rayado de la mamá, el papá, la abuela, la bisabuela, el tatarabuelo, el chosno. Vamos a cambiar ese disco rayado porque eso ya no funciona. Porque es que resulta que mientras tú estás haciendo esa pregunta tan vacía, tu hijo automáticamente así que ¡puf! On plop, me desconecto. Ya empezó la loca a preguntar que cómo fue en el colegio hoy. ¿Y qué aprendiste? Si te responden nada, ¿qué vas a decir tú? ¿Cómo que no aprendiste nada? Y se prende el zaperoco dentro de la casa, o para los que no entienden el zaperoco, si me ven de otros países, se prende un problema dentro de la casa porque se rompió la comunicación con la pregunta. Entonces tenemos que hacer preguntas inteligentes. ¿Y de qué va una pregunta inteligente? Intención paradojal, como dijo Víctor Frankl en algún momento. Si tu hijo no se quiere cepillar los dientes y tú empiezas a observar que la conducta es repetitiva y tú, que eres su madre y su padre, sabes, o su padre sabes que tiene que cepillárselos por un tema de higiene, simplemente observa la conducta y un día,
como una persona inteligente y centrada que eres, le preguntas: mi amor, ¿qué pasa si tú no te cepillas los dientes? Cuéntame. Por supuesto lo vas a sorprender porque no se está esperando eso. Se está esperando es que tú le digas: fulanito, cepíllate los dientes, que me tienes harta, que se te va a caer la boca, que los reales que me cuesta el odontólogo. No, déjalo. Por un mes no le va a pasar nada. Simplemente déjalo. Porque ahí pasan dos cosas. Que se va a empezar a sentir cómodo en su casa. No va a tener excusas para discutir contigo. Y encima vas a abrir un compás de conversación inteligente con tus hijos. Yo no estoy hablando de algo que no conozca. No solamente porque soy psicoanalista o constelador familiar. Eso no tiene nada que ver. De hecho, cada vez que me preguntan quién eres, digo: yo soy yo. A mí no me define nada de lo que estudié. Ni creencias, ni esas cosas. A mí no me define nada de eso. Pero, como bien dijo Jesús, me define mi pistis. Es decir, aquello que he recorrido y sé que da resultado. Y soy mamá de 3. Y ya soy abuela de 2. Tengo una nieta de 2 años y un nieto de 10. Entonces sé de lo que hablo. Y todo lo que he tenido que aprender a trancazos con los 2 mayores y luego de formarme en lo que me formé, ahora con la de 13 es diferente. Es totalmente diferente. Yo veo las etapas y lo diferente que es a cuando yo me comunicaba, por ejemplo, con mi hijo varón, y le decía: Miguel Ángel, levántate que tienes que llegar al colegio y todavía no has desayunado. A cuando un día le dije, aprendí esto, claro, lo aprendí hace muchos años, él todavía no se había ido de casa a la universidad, y dije: ok, ¿qué es lo que va a pasar si yo sigo peleando con mi hijo para que se levante temprano? Bueno, lo que siempre pasa en todas las casas: los gritos no son normales, el hijo hace una brecha con el padre, no le habla y, bueno, se rompe la comunicación. Yo dije: ok, voy a hacer silencio. Y va a pasar que como yo no lo voy a levantar más y él va a llegar tarde, se va a molestar conmigo porque no lo levante, pero cuando se moleste, porque llegó tarde el primer día, le voy a decir: mi amor, lo que sucede es que ya tienes que hacerte responsable de levantarte solo. Y yo tenía que dejar que vivieras la experiencia de levantarte tarde para que entiendas lo que es responsabilidad. Porque responsabilidad no es nada más pagar las cuentas de tu casa. No es nada más salir a trabajar a la hora. Es hacerte cargo al 100%. Como de hecho mi hija de 13 años se hace su desayuno y se hace su cena. Compartimos el almuerzo en familia, pero desayuno y cena, aquí cada quien tiene que resolver porque todo el mundo a las 6 de la mañana ya está trabajando y tiene 13. De hecho, ella tiene la obligación de pasar y preguntar: ¿tienen hambre? ¿Les hago algo? Porque yo no la estoy educando tampoco para que sea ama de casa, pero si le toca vivir sola, para que aprenda a hacerlo. Esa es la forma que tenemos que llevar adelante para comunicarnos con nuestros hijos. Pero ya voy a leer los comentarios. Voy a terminar aquí esta fase para poder leer los comentarios y, por supuesto, si tienen dudas, impresiones o quieren compartir algo conmigo, por favor escríbanlo en el chat. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, que desde lo biológico a lo cognitivo, conductual, a lo que es la convivencia con un adolescente, no es un camino sencillo. Es un camino que te exige a ti, papá, mamá, ser cada día tu mejor versión. Y por favor, quiero ser enfática en esto. Yo tengo que hacer mi vida, ellos van a hacer la suya. ¿Sí? ¿Y entonces para qué los trajiste al mundo? Pregunto, no sé. Y en este punto sí que soy radical total. El que me conoce sabe que soy una persona sumamente amable y respetuosa, pero radical en algunos aspectos que simple y llanamente construyen una sociedad sana. Y una sociedad sana se construye en que incluso desde la adolescencia tú empieces a concientizar a tus hijos si realmente quieren ser padres el día de mañana. Porque esto es una responsabilidad para toda la vida, en donde tú pasas a quedar en segundo plano, pero no por ello debes dejar de construirte
en la mejor versión que puedes ser. Es decir, lo que les decía antes, ni aquí, sino en el medio. Sí, tengo mi hijo, ya no soy el centro del universo, ya no soy el astro rey. Ahora mi hijo o mi hija es el astro rey y yo tengo una obligación. Vuelvo a decirlo. Mi hijo va a hacer su vida y yo tengo que hacer la mía. Ah, maravilloso. Y entonces en el camino, tu hijo adoptando actitudes de irresponsabilidad, porque lo que hay detrás de esa frase es irresponsabilidad. ¿Sabes? Es así. Y por eso también hoy día el 80% de los matrimonios no se sostiene viviendo en la misma casa. Porque es que ahora el discurso psicológico es, bueno, si no te gusta, vete. Ay, bueno, tú sabes, él está en contra del feminismo, yo no, dame el divorcio. Es decir, los argumentos cada día se vuelven más fatuos, superficiales y sin fondo. Las redes sociales están convirtiendo al humano, todavía no digo ser, sino al humano, en algo lleno de información sin reflexión. Es decir, estamos llenos de todo tipo de cosas, de todo tipo de carruseles que nos leemos, que creemos que lo podemos aplicar solos en nuestra vida. Y así, a como vaya viniendo, vamos viendo. Y no. Tenemos que entender, como dice Odín Dupeirón: huevo, pan, leche, terapia. Tenemos que aprender a buscar ayuda, tenemos que aprender a pedir ayuda, porque de verdad cuando sobre nosotros reposa el educar un hijo o una hija, o ser docente, o de alguna manera ser el psicólogo, el psicoterapeuta, o esa persona de referencia en la sociedad, que los que vienen detrás de nosotros creciendo necesitan, entonces nosotros nos tenemos que exigir, no nos podemos conformar con que, ay, bueno, esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay. Eso es mediocridad. Y la mediocridad es estar en el medio de algo sin saber para dónde vas. Entonces tienes que construirte para poder decirle el día de mañana a tu hijo o a tu hija: mira, ¿sabes? Tienes que exigirte. Mis hijos, mis 3 hijos, yo siempre les digo, y mi esposo: hey, ustedes tienen que ser 20 veces mejor que yo. Y ya están graduados y todavía uno pregunta: ajá, ¿y qué más vamos a estudiar? ¿Y qué más vamos a hacer? Y cuéntame, la creatividad, ¿vas a desarrollar un emprendimiento? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿En qué te ayudo? Porque tienen una mamá que no solamente es psicoanalista, sino que además es formada en finanzas, en gerencia. Tuve 20 años al frente de la industria farmacéutica de este país y terminé como directora de una de ellas. Es decir, conmigo tienen todo el apoyo, pero es que ya va, yo me exigí mucho, porque sabía que dentro de los errores que por supuesto que tengo, a veces ser una mamá tan exigente es un dolor de cabeza para un hijo, pero dentro de los errores que sé que tengo, yo sabía que tenía el deber irrenunciable de construirme mejor de lo que me dejaron mis padres en la puerta de la vida. Bella mi madre, ay, tan bella mi hija. Y tú, ¿qué te digo yo? La mamá de mis 2 retoños amorosos. Gracias por estar aquí, mi amor, porque yo sé que estás súper complicada con los niños. Entonces, allí vuelvo y digo, tenemos que exigirnos, porque no le puedo exigir nada a mi hijo ni a nadie que yo no me exija. Y en esto soy radical y me importa un pito si es mi hijo, si es mi hija, si es quien sea. Si yo lo hago, usted lo puede hacer. Pero, bueno, vamos a conversar. Vamos a entender las etapas de ese hijo. Vamos a utilizar preguntas inteligentes. Vamos a utilizar la intención paradojal para podernos comunicar con ellos y dejarlos, por supuesto, que vivan sus experiencias de la mano de nosotros. Yo recuerdo un evento cuando mis hijos estaban en la adolescencia, que un día mi esposo, ellos le preguntaron: oye, ¿qué se siente tomar? ¿Y qué se siente esto de andar así y tal? Y mi esposo le dijo: ¿ustedes quieren saber? Bueno, yo se los voy a explicar para que cuando ustedes estén tan bello, tú me inspiras muchísimo y tú a mí, mi amor. Dios te bendiga a ti también.
cuando a ustedes les toque salir a la calle, ustedes, por favor, sepan cuál es el límite permitido de alcohol para que no anden ni dando la cómica ni estén expuestos a trata de blancas o a tráfico de órganos. Porque es que en ese punto tenemos que hablar con nuestros hijos hoy. Entonces mi esposo compró en aquel momento, bueno, varios tipos de bebida para no mencionarlos por si acaso hay algún conflicto, porque ahora todo uno tiene que cuidar lo que dicen las redes, y les dio a tomar de todo y los dejó, bueno, que al día siguiente eso era un desastre. Tuvieron como 2 días allí en cama y yo haciendo sopitas bien saladitas para que se repotenciaran. ¿Pero qué aprendieron de ello? El límite permitido. Entonces, de tu mano es que tienen que aprender el límite permitido. De tu mano es que tienen que saber de la sexualidad. De tu mano es que tienen que saber que hoy día hay enfermedades sexuales tan agresivas que en 72 horas te pueden matar. Ya no estamos hablando solamente del VPH, del VIH, de un embarazo no deseado. Estamos hablando de que en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Raras en Europa están investigando una infección que se propaga a través de tu garganta por el sexo oral, que en 72 horas, si no se atiende, te puede matar. Así de simple. Tú tienes una responsabilidad de comunicarte, y si no sabes porque te da pena, porque tus tabúes personales te impiden hacerlo, habla con tu pediatra, que también está calificado para eso. Busca ayuda terapéutica, pero busca la ayuda. Y cómprate un libro, pero lee y oriéntalos, porque hoy día nuestros hijos están expuestos en las redes sociales. De hecho, en nuestras casas ya no tenemos privacidad, porque las redes sociales están allí, el teléfono está allí. Lo que para nosotros antes, mi generación, era Dios, el ojo de Dios, el ojo de Saurón, que tú sentías que hasta en el baño cuando te estabas bañando te estaba viendo, y si haces algo malo Dios te va a castigar. Hoy día es el teléfono o la computadora. Es decir, tú siempre estás vigilado por algo. Entonces es importante que rompas esa brecha con tu hijo, con tu hija o con la persona, el adolescente generacional, y logres comunicarte amorosa, respetuosamente, con preguntas inteligentes y utilizando la intención paradojal. No es cepíllate los dientes, es ¿y qué pasa si uno no se cepilla los dientes? Ahí se abre una brecha de comunicación y se despierta en el otro una responsabilidad por su propio cuerpo de cepillarse los dientes. Se acaba la discusión de cepillarse los dientes, y si vas anotando, te doy este dato, ve anotando cada vez que te acuerdes, discuto con mi hijo por esto, o con mi hija, discuto por aquello, y ve buscando cómo resolver cada uno de esos ítems en el día o en la semana. Plantéate uno a la semana y verás cómo la comunicación con tu hija o con tu hijo va mejorando. Por supuesto, hoy día tenemos que atender e incluir todas las tendencias sexuales, porque desde este lugar, con todo el respeto del mundo, para mí, una persona no está construida en tanto que tiene un poco más de 18 años para entender de qué va esto de la tendencia sexual. Pero justamente la comunicación pasa por hablar con claridad con nuestros hijos, porque hoy día ellos son susceptibles de creer, por ejemplo, que tienen una tendencia sexual X, porque en las redes es muy fácil confundirse. Entonces, mi invitación constantemente es estar activos, activas, aprender del metaverso. Ya se están vendiendo terrenos virtuales, el último se vendió por $8 millones. Alguien que me explique de qué va esto y qué vamos nosotros a construir en esos terrenos, pero nos tenemos que poner al día, porque eso es lo que a ellos les va a tocar vivir, y nosotros tenemos que estar preparados para que sea de nuestra boca que salga la información. 7:45, y no quiero dejar pasar esta parte fundamental del transgeneracional y de la conducta de algunos matrimonios que se mantienen juntos pero no están juntos. Es decir, se mantienen juntos pero no tienen nada que compartir. Yo siempre digo que mi esposo rompió el molde. Yo amo a mi esposo y nosotros felices. De hecho, cuando ya mi hija vaya a la universidad, siempre les decimos a mis hijos: nos montaremos en un crucero, apagaremos el wifi, el teléfono, todo, y ahora sí nos vamos a dedicar a nosotros, ya por ahí después de los 60. Pero ahorita tenemos que seguir,
Tenemos que seguir y tenemos que estar aquí, parados al frente con nuestros hijos, entendiendo que somos pareja y entendiendo que nuestros conflictos no son los conflictos de ellos, porque el problema más serio que atraviesan los adolescentes hoy día es que entonces los padres los ponen en el medio de sus situaciones y los convierten en hijos cónyuges. Entonces ves el típico caso de la madre que tiene risas y risotadas y una comunicación maravillosa con su hijo y el padre serio. Pero entonces viene la niña y habla con el padre y se cuchichean y la madre... Y entonces en ese camino papá y mamá pierden la comunicación que deben de tener como pareja y tomamos a nuestros hijos de rehenes. Ni hablar si hay violencia verbal o física dentro de la casa, que entonces también nuestros hijos sienten que no hay apego seguro, que no hay confianza, que no hay a quien transmitirle una inquietud, porque lo que tengo enfrente son dos locos desubicados peleando todo el día. Entonces, la invitación siempre es a crecer, pero además, antes de que se me termine el tiempo del live, hay otra cosa importantísima, la herencia familiar, los tabúes, los secretos. Nuestros hijos a veces, a mí me tocó cuando estuve en Alemania con Bert Hellinger, hacer una dinámica en un hospital de niños con cáncer que me impactó más allá de la palabra y del concepto. Esto de cuando el niño va feliz a ponerse en el lugar del padre. Es decir, es como que el niño ya nace queriendo tomar el secreto, el tabú del sistema para sí, por amor al sistema, que fue lo que le dio la vida. Y entonces esta parte de ¿y por qué un niño puede sufrir de cáncer? Para mí, en algún punto, por supuesto, está lo biológico que no lo podemos desconocer, pero mi pregunta es, si ya hoy día la neurociencia reconoce que la epigenética es parte fundamental del cambio de nuestra genética, incluso de transformar nuestra salud, incluso de la neuroplasticidad de nuestras neuronas y nuestra capacidad cerebral, entonces la biología, ¿qué es lo que la determina? Parece que esa información que viene viajando en el árbol de familia determina también el síndrome aniversario de la enfermedad. Es decir, si mi madre, por ejemplo, murió de cáncer de mamas a los 35 y hago un estudio hacia atrás y veo que mi abuela sufrió de cáncer de mamas a los 35 y también murió, y luego la bisabuela, digo, hey, aquí hay un factor repetitivo que por supuesto que lo manifiesta la biología, porque lo único que tengo en mi vida es el cuerpo para poder manifestar lo que no está resuelto. Y entonces lo que hay que buscar no es el cáncer que se repite, sino qué fue lo que detonó el cáncer en esa generación que viene viajando hasta ahora para ser visto y, si es posible, ponerlo en un balance tal que yo pueda tomar la vida. Estos son aspectos, por supuesto, más profundos que tomé de la enseñanza de las constelaciones familiares con Bert Hellinger, que son parte también fundamental de lo que no debemos de darle a nuestros hijos, las mochilas de los secretos, los no dichos. De hecho, aquí tomé algunas de las consideraciones que hacemos cuando no decimos algo que nuestros hijos las cargan. Los secretos derivados de acontecimientos prohibidos por ley, los secretos que se crean en torno a hechos, realidades y comportamientos que entrañan vergüenza y culpabilidad, los acontecimientos penosos sobre lo que una persona o más particularmente un padre se siente incapaz de hablar, dan como consecuencia una cantidad increíble de distorsiones familiares. Pero, por ejemplo, en ocasiones lo hacemos por miedo a que nuestros hijos no cometan el mismo error. En otras ocasiones, los padres callamos por creer subconscientemente que estamos poniendo a nuestros hijos a salvo de ciertos daños. También por protegerlos de sufrimiento. También porque no sientan que su familia ha sido deshonrada. Por vergüenza, por mantener el equilibrio en la familia. Porque las conversaciones sean banales, superficiales y que no entren a lo profundo. No vaya a ser que me descubran. Y pare usted de contar. Ayer mencioné en el live un aspecto fundamental que lo veo también muchísimo en las familias hoy día, que es el aspecto de las herencias,
del al otro le dieron y a mí no me dieron. Señoras, señores, si usted no se lo trabajó, usted no tiene derecho a reclamarlo. No caiga en aspectos legales con ningún miembro de su familia, ni siquiera en un proceso de divorcio. Por supuesto, vivo en Venezuela y Venezuela está en pañales en estos procesos que se deberían de llevar a cabo. Un divorcio debería de tener un terapeuta de la mano, un abogado especialista en divorcios y en familia. Definitivamente tenemos que acompañarnos en este proceso de separación también de muchas ayudas y de no creer que nosotros tenemos que andar peleando lo que no nos trabajamos. Por supuesto es diferente cuando hay una separación, pero se tienen que llegar a acuerdos amigables donde cada uno considere que está en balance con el otro para que luego esa rabia y ese odio o ese sufrimiento que lo cargamos después de un divorcio, porque es verdad, no lo absorban nuestros hijos. Y ojo, lo digo incluso por experiencia propia, porque ya tuve un primer divorcio del que nacieron mis dos primeros amados hijos. Y por supuesto mi primera pareja, mi primer hombre, como bien decía anoche, tengo dos hombres, pero vivo con el último. Son parte importante e indivisible de mi vida. Son una historia que me enseñó. Es otra de las cosas que tenemos que aprender. No estamos exentos de trauma, no estamos exentos de sufrimiento. Ni siquiera yo, como psicoterapeuta, que puedo entender el conflicto y desenmarañarlo rápidamente dentro de mí para encontrarle una utilidad. Ni siquiera las personas que estamos formadas en esto estamos exentos de que la vida nos dé un golpe en la oscuridad. Pero bienvenido al golpe, porque esa es la única manera de aprender. Es lo que nos tocó a los humanos. E insisto, todavía no digo seres, porque para yo poder decir que somos seres humanos, seres conscientes, entonces yo tendría que ver una gran cantidad de la población sintiendo mi dolor. Es decir, que cuando yo te pellizco a ti, a mí me duela más que a ti. Espero haberles servido en este live el día de hoy. Si quieren que haga un live la semana que viene, el último del año, voy a poner una historia para que me dejen saber. Si no, me voy a despedir hasta el 2022 porque vengo con mucho trabajo, vengo con muchos proyectos. Como ya les dije al principio, servir es para lo único que sirvo. No sirvo para más nada. Gracias a todos los que estuvieron conectados, conectadas. De corazón deseo que aprendan a comunicarse con sus adolescentes, porque es que no tenemos otro camino para construir una sociedad sana. Y los adolescentes necesitan de que tú y yo estemos presentes porque están de verdad desorientados, quizás tanto como tú, que no te decides a buscar ayuda, pero búscala, trasciéndete a ti misma, a ti mismo, en unos niveles que te lleven a la autoexigencia, que te haga llorar, porque solo desde ese lugar es que vas a poder entregarle a tus hijos algo mejor de lo que tú pudiste haber pensado, sido, o algo mejor, por supuesto, de lo que pudiste haber recibido de la vida. La vida no es fácil, pero es bella. Que tengan una excelente noche y gracias por estar conmigo.